Amén. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. La pastora me había pedido compartir un tema con ustedes, ¿cierto?, sobre mi experiencia con el Espíritu Santo. Amén, pastora. Así que ese es el tema que vamos a empezar a poder compartir, ¿cierto?, en estos días. Cada uno de los hermanos va a estar trayendo lo que es su experiencia con el Espíritu Santo. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Amén, ¿cierto? Todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo en su vida. No lo tiene fuera, lo tiene dentro. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a ser morada, ¿cierto?, en nosotros el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Eso significa que somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora somos posesión de Dios, pertenecemos al Señor. Y todo verdadero hijo de Dios tiene al Espíritu Santo en su vida. Ahora lo que nosotros debemos empezar a hacer es empezar a tener una relación con el Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí es donde quizá algunos pueden estar un poco más avanzados que otros y a otros les falta un poquito más, ¿ya? Pero eso vamos a ir viendo en el día de hoy. Veamos, ¿cierto? Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que podemos leer tu palabra, que vamos a compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, Padre, para poder entender esta palabra y que con tu ayuda, Dios mío, la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Acá nosotros vemos de que el profeta Joel había predicho, ¿cierto? Había profetizado de que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, ¿ya? Tanto sobre los judíos como también sobre los gentiles. Toda carne, todo hombre, toda mujer que desea buscar de la presencia del Señor, Dios iba a derramar esta promesa. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro, ¿cierto?, cuando habla de la experiencia del Espíritu Santo, dice: esto es para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto vuestro Dios llamare. En el día de hoy el Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo. En el día de hoy uno puede seguir teniendo una relación personal con el Espíritu Santo, una relación personal con el Señor, ¿ya? Entonces es necesario que nosotros tengamos esta relación con el Señor. Dice la palabra de que el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿cierto?, a toda justicia. Dice la palabra que nosotros debemos andar en el Espíritu, ¿cierto?, obedecer el sentir del Espíritu, no el sentir de la carne, sino el sentir del Espíritu. El Espíritu Santo a nosotros siempre nos va a guiar a vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a obedecer más la palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a rechazar lo malo y a hacer más la voluntad del Señor, a buscar más del Señor. Muchas veces cuando usted, por ejemplo, tenga en su diario cotidiano, ¿cierto?, en su día a día, tenga ese sentir de ir a orar, ¿quién cree que le está poniendo ese sentir? ¿El enemigo? No, ese es el Señor. Por medio de su Espíritu Santo le está diciendo: es necesario que ores, es necesario que leas la palabra, es necesario que busques mi presencia. O cuando usted, por ejemplo, está un poquito flojito, ¿cierto? Y quizás deja de evangelizar o deja de activar en la obra, y el Espíritu Santo muchas veces coloca ese sentir y dice: es necesario que retomes, es necesario que vuelva, es necesario que busque, es necesario que sirva. Ese sentir, ¿cierto?, no lo coloca nadie más que el Espíritu Santo en su vida. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios le va a colocar esos sentir en su corazón para guiarlo, ¿cierto?, a una experiencia con el Señor más profunda. Amén. Yo, por ejemplo, antes de conocer al Señor, yo nací en un hogar, no era cristiano mi hogar, ¿cierto? Mi familia no servía a Dios. Quizás mi mamá, mi papá creían en Dios de una forma muy quizá ambigua, ¿cierto?
pero ellos no tenían una relación personal con el Señor. Típico persona de mundo, ¿cierto? Que hace uno su vida a su manera, va a la iglesia quizás para un matrimonio o para cuando lo inviten, pero no había una relación personal de mi familia para con el Señor. Yo crecí en un hogar así. Cuando yo era muy pequeño, ¿cierto? No me acuerdo cuántos años tendría, pero era chiquitito, me invitaron a la escuela bíblica. Ya tenía un amigo y mi amigo encontró una iglesia, ¿cierto? Asamblea de Dios, y me dijo, oye, vamos a la escuela bíblica, nos dan desayuno y de la palabra y todo. Y yo fui, ¿cierto? Siendo muy niño a la escuelita bíblica. Y me acuerdo que empecé a ir y lo primero que nos dijeron, traigan una Biblia. Y le pedí a mi mamá que me comprara una Biblia, ¿ya? Mi mamá me compró una Biblia, yo no sabía nada de la Biblia, ya esa era la verdad. Sabía que la Biblia hablaba de Jesús, pero no tenía idea de quién era Jesús. Lo que más quizá uno sabía de que, bueno, Adán y Eva, quizá el arca de Noé, cosas muy básicas, pero muy ambiguas de la Biblia. Entonces yo fui a la escuelita bíblica esperando que me enseñaran de la Biblia cuando era muy pequeño, pero los tíos de la escuela bíblica nos hacían puros juegos nomás a nosotros. Nos hacían puros juegos, puras cosas divertidas, y nunca abrían la Biblia y nunca nos enseñaban de la Biblia. Y yo me había comprado mi Biblia para que me enseñaran de la Biblia. Entonces al final pasó tantas veces esa situación repetida. No digo que es malo jugar con los niños, pero también hay que enseñarles la palabra, ya los maestros de la escuela bíblica. Entonces pasó tantas veces que yo un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a ir más a la iglesia, ¿cierto? Yo me quería que me enseñaran de Dios, de la Biblia, del arca de Noé, de las cosas, pero no encuentro que me enseñan nada, así que dejé de ir a la iglesia. Siguió pasando el tiempo y en mi adolescencia, ¿cierto? Ya cuando tenía 11, 12 años, empecé a probar lo que era el mundo. Empecé ahí a uno a decir sus primeras groserías, ¿cierto? Empezar a hacer cosas que no corresponden, empezar a juntarse con los amigos, a empezar a hablar palabrotas, empezar a practicar el pecado ya un poco más de lleno. La cosa, mi hermano, es que yo a los 12, 13 años, yo ya estaba fumando, ya me servía mi cervecita, ya a los 14, 15, 16 años, ¿cierto? Ya tenía mi polola, ¿cierto? En ese tiempo, y había empezado a escuchar música rock, ¿cierto? Y en mí hubo una rebeldía que yo no quería saber nada con Dios, nada. Si usted me pregunta, ¿tú buscaste a Dios alguna vez? No, yo nunca, después de esa experiencia de niño, yo nunca tuve el sentir de buscar de Dios, ¿ya? O sea, siempre me gustó el mundo, me gustó fumar, me gustó tomar, me gustó salir con los amigos, me gustaba pasarlo bien, esa era la verdad. Yo siempre lo digo que me sentía como una culebra en la selva, esa era mi experiencia. Para mí el mundo, el pecado, eso era lo mío. Fue tanto, ¿cierto?, que a los 13, 14, 15 años, ¿cierto? Más o menos 15 años, 14, 15 años, empezamos con los amigos. Uno empieza, ¿cierto?, en el mundo con el cigarrito, después uno empieza con la cervecita, después uno empieza con un pitito, ¿cierto?, a fumar, y después poco a poco uno va incursionando en cosas un poco más pesadas y más duras. La cosa es que ya a esa edad de mi adolescencia estaba totalmente metido, ¿cierto?, en lo que era la música punky, ¿cierto?, punk, skinhead, de los cabezas rapadas. Me acuerdo que en mi casa poníamos la música, yo ponía a todos, a lo que daba la música, ¿cierto? Los vecinos no es nada, el sonido de la música que ponían, yo reventaba el parlante, con los amigos nos ganábamos en la copa, con una botella de cerveza, con los cigarros, a cantar canciones rockeras, ¿cierto? Hacíamos muchas tonteras, muchas maldades, ¿cierto? Y la cosa es que yo no buscaba de Dios, no estaba en mis pensamientos buscar de Dios. En ese tiempo, mi mamá, Dios la llama, empieza a ir a la iglesia y Dios le empieza a hablar y le dice, yo voy a transformar a tu hijo, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer de él un pastor, yo empieza a darle mucha palabra al Señor. Pero ella llegaba a la casa y no veía ningún cambio aparente, ¿ya? Pero el Señor le daba esperanza de que Él iba a tratar conmigo en su tiempo. Entonces, precisamente, cuando uno empieza a buscar de Dios, las tinieblas igual se oponen. Mi mamá me predicaba y yo le decía, si tu Dios es real, dile que me cambie, dile que me cambie. Muchas veces discutía con ella, ¿cierto? Y le decía, bueno, si Dios no es real, que aquí, que allá. Y los típicos cuestionamientos que uno tiene, que por qué si Dios existe y Dios es bueno, mueren niños en África, y por qué pasan tantas cosas malas, siendo que el más malo era uno, ¿cierto? Entonces típicamente esas eran las excusas por lo que yo no creía en Dios. Pero acá hay algo importante, mi hermana. Cuando uno no es cristiano, el Espíritu Santo a uno le habla desde afuera, ¿ya?
¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Convencer de justicia, de juicio, de pecado. El Espíritu Santo nos va a convencer de que Dios es justo. El Espíritu Santo nos va a convencer de que la paga del pecado es la muerte. El Espíritu Santo nos va a convencer de que Dios es real. Entonces mi mamá me predicaba, yo totalmente duro, no quería creer porque me sentía bien en mi pecado, pero cuando me iba a acostar a la cama, ¿cierto?, me daba vuelta las palabras que me hablaban, me daban vuelta, y cómo esto y todo, y algunas veces, quizás en esas veces que estaba volado o algunas veces tomado, ¿cierto?, me ponía a alegar con Dios, a mi manera, me ponía a hablar con Dios, y bueno, y si eres real, y qué pasa, y todo el tema, ¿cierto?, de una forma muy ignorante, porque uno cuando no conoce al Señor, uno es muy irrespetuoso, ¿cierto? Muchas veces me acosté, por ejemplo, maldiciendo el nombre de Dios, hablando en contra de Dios, cuestionando a Dios. Muchas veces mi hermana dice, si hubiera habido más pecado disponible en ese tiempo, lo hubiera practicado también. La cosa es que en esa adolescencia, cuando estaba tan metido en el tema de andar probando drogas, todo, tuve una crisis con la droga, ya, tuve una crisis. Fumábamos tanta marihuana con los amigos que un día, ¿cierto?, empecé a quedar medio loco. Esa fue la verdad. Empecé a la mente ida, la mente perdida. Mis amigos se dieron cuenta. Cuando hay vicio, los amigos están todos. Cuando hay plata, los amigos están todos. Pero cuando te ven mal, los amigos te dejan solo. Entonces mis amigos ya no se juntaban conmigo porque el Jorge está raro, ¿cierto? El Jorge se puso extraño. Se puso mal, la droga le hizo mal. Se fue en la volada, ¿cierto? Y la cosa es que en ese tiempo empecé a quedar solo. Estuve muy mal, como un mes y medio aproximadamente por el tema de exceso de drogas, muy mal. Mi mamá, ¿cierto?, ya estaba en la iglesia de lleno, ¿cierto?, buscando al Señor. Mi papá estaba trabajando, ¿cierto? Mi papá había cometido un par de errores, ¿cierto?, en su vida no cristiana. Eso había causado que en la casa hubiera conflicto, que hubiera, ¿cierto?, siempre como ese rechazo hacia la figura paterna. Y me acuerdo que en ese mes que estuve tan mal, un día llegaron a la carnicería de mi papá unos hermanos a comprar, de otra denominación, de otra iglesia. Andaban en oración y en ayuno, ¿cierto?, por lo que ellos cuentan. Y mi papá le dice, oye, vayan a orar por mi hijo. Vayan a orar por él, le dijo, porque mi hijo está mal. Y los pastores dijeron, sí, vamos a ir. Ya fueron, y me acuerdo de que llegaron a la casa, yo estaba con mi mente ida. Me dijeron, joven, ponete de rodillas, vamos a orar por ti. Me puse de rodillas, ¿cierto? Y empezaron a ir los hermanos, sal fuera, demonio, sal fuera, Satanás, espíritu inmundo y todo el tema. Y de repente, ¿cierto?, uno de los hermanos me dijo, mira, joven, me dijo, te va a hablar el Señor. Me dijo, no es a ti que te estamos reprendiendo, es al demonio que tú tienes dentro que estamos echando fuera. Pero mira, esto dice el Espíritu Santo, esto dice el Señor. Si tú entregas tu vida, tu corazón a mí, en este día yo voy a cambiarte, dijo. Te voy a cambiar tu forma de hablar, te voy a cambiar tu forma de vestirte, te voy a cambiar todo de ti y voy a hacer nueva todas las cosas. Cuando fueron a orar por mí, ¿cierto?, yo andaba con pantalones todos rotos, usaba bototos, ¿cierto?, estaba metido, ¿cierto?, en mi mundo. Y cuando eso me habló el profeta, ¿cierto?, me acuerdo de que yo dije en mi mente, dentro de lo que podía pensar, dije, ¿cómo voy a orar a Dios? ¿Cómo voy a aceptar al Señor? Si yo muchas veces me he acostado maldiciendo el nombre de Dios. Muchas veces me he acostado blasfemando el nombre de Dios, cuestionando a Dios. Habiendo hecho muchas cosas malas. ¿Cómo voy a orar? Y el profeta me dijo, mira, haz esta oración y Dios va a cambiar tu vida, joven. Repite conmigo, Señor Jesús. Y yo estaba en esa lucha, ¿cierto? Y cuando de pronto, ¿cierto?, yo voy y digo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y se cortó algo, hermano. Se cortó algo, pero tan tremendo en mi vida. El Espíritu Santo en ese minuto me tocó. Me puse a llorar. Pero como nunca había llorado en toda mi vida, gemía, hermano querido. Gemía en la presencia del Señor. Y yo quería parar de llorar y no podía parar de llorar. Y lloraba. Y no entendía por qué lloraba tanto. Y era Dios, ¿cierto?, que estaba lavándome, limpiándome, haciéndome nacer de nuevo. Y yo ni siquiera me daba cuenta.
sentí que un peso tan grande, pero tan grande salió de mi vida. Después el hermano me dijo, mira joven, dice el Señor, abraza a tu papá, reconcíliate con tu familia. Me paré, abracé a mi familia y ahí empezó mi caminar con el Señor. Después obviamente, ¿cierto? Me empecé a recuperar, dejé de consumir droga, aún me quedaban otras cosas, ¿cierto? El cigarro, de repente me tomaba una cervecita, pero ahí empezó mi caminar con el Señor. El primer regalo significativo, mi hermano, que me dieron a mí fue una Biblia. Ya, el regalo más significativo, me regalaron una Biblia para Navidad y me acuerdo que mi mamá me dijo, mira Jorge, esta va a ser la lámpara para tu vida, va a ser el manual para tu vida. Esta va a ser la que te va a guiar siempre a la verdad. Esta es la que dice la verdad. Los hombres pueden hablar muchas cosas, pero esta es la que dice la verdad. Me acuerdo que cuando empecé a leer la Biblia no entendía nada, absolutamente nada. Habían cosas muy básicas que no entendía, amar al prójimo, no sabía qué es lo que era prójimo, no sabía lo que era el amor, no sabía nada. Y ahí hay una tarea que hace el Espíritu Santo, mi hermana. Dice la palabra de que Dios, ¿cierto?, es quien abre el entendimiento. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Porque uno cuando está en el mundo, uno está cegado, ¿cierto? Uno ve, tiene una venda en los ojos y uno cree que ve y que está en la verdad, pero uno está ciego espiritualmente a las verdades espirituales. Y a medida que fui leyendo la palabra, a medida que fui orando, ¿cierto?, tratando de buscar del Señor, Dios fue quitando esa venda hasta que un día, y esto le va a pasar a usted también si es que no le ha sucedido alguna vez, Dios quita esa venda y te abre los ojos espirituales. Y te das cuenta de toda la realidad y ves el panorama completo y de forma nítida. En la Biblia nosotros encontramos en una oportunidad de que el Señor, cuando va a sanar a un ciego, ¿cierto?, dice que le pone las manos 2 veces. Primero lo unge y dice de que el ciego veía, pero veía a la gente como árboles, lo veía borroso. Y después el Señor vuelve a orar por la persona y después ve de forma nítida. Y así sucede muchas veces en nuestra relación con Dios. Aceptamos al Señor, pero no sabemos quién es Jesús. Aceptamos al Señor, pero no sabemos cuán grande es nuestro compromiso con Dios. Aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero no tenemos idea muchas veces de lo que estamos haciendo. Pero cuando Dios vuelve a tocar tu vida y vuelve a abrir tus ojos, te das cuenta y ves las cosas de forma nítida. Te das cuenta que Dios es el Señor, te das cuenta de que tú ibas camino al infierno, te das cuenta de que Dios te salvó, que Dios te escogió, te das cuenta de que Dios es real. Pero esa es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida a medida que nosotros le buscamos. Dice la palabra, si le buscamos de todo corazón, ciertamente vamos a encontrar al Señor. Y así fue, ¿cierto?, mi querida hermana, que yo empecé, ¿cierto?, a buscar del Señor. Empecé a ir a la iglesia, ¿cierto? Empecé a congregarme, ¿ya? Me acuerdo de que me llevaban antiguamente, cuando me querían llevar a la fuerza a la iglesia, una iglesia muy pentecostal a la antigua, y no me gustaba, me aburría, pero después llegué a una iglesia más renovada, así como esta, ¿cierto?, donde tocaban música más alegre, más contento y todo. Y ahí empecé a congregarme, ¿cierto?, en esa iglesia, y esa fue mi primera cuna, ¿ya? El hermano que me recibió me empezó a discipular poco a poco, me empezó a enseñar de la palabra, y de repente me hablaron también. Yo veía los cultos, ¿cierto?, que estábamos en la mitad del culto, de la alabanza, y de repente el hermano, ¿cierto?, Dios lo tocaba y empezaba a hablar en otras lenguas, y uno igual le da curiosidad, ¿y qué es lo que es eso, cierto? No, el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y nos hablaban de la experiencia del Espíritu Santo. Y la cosa es que me explicaron eso, ¿cierto?, de lo que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, las cosas que hace Dios, que Dios puede sanar, que Dios puede obrar, que Dios levanta profetas, que Dios hace obras sobrenaturales. Y la cosa es que empezamos, ¿cierto?, me discipularon, empecé a trabajar después en la iglesia, después que había dejado las cosas malas. Y me acuerdo de que me decían, mira, tú tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo. En esos años, mi hermana, uno pedía la llenura del Espíritu Santo y la pedía mucho. En esos años, cuando yo me convertí por lo menos. Me acuerdo de que en la iglesia teníamos cadena de oración, ¿cierto? Día viernes. Nosotros orábamos 3 horas en la cadena de oración. 3 horas, todos los viernes. 3 horas yo, 3 horas mi mamá, 3 horas el hermano pastor, ¿cierto? 3 horas los demás hermanos. O sea, nosotros decíamos a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, mis horas de oración. Y orábamos mucho. Y a mí me enseñaron a pedir la llenura del Espíritu Santo. En esos tiempos, por ejemplo, uno cuando oraba, mi hermana, igual uno no oraba, ¿cierto?, con la cabeza metida debajo de la almohada, ¿ya?
A mí me enseñaban a orar en esos años, orar a poco menos a gritos, ¿cierto? Señor, te pido, te clamo, y en voz alta, ¿cierto? Para que todo el mundo escuchara y que se viera la pasión, el fervor de uno buscando al Señor, ¿ya? Y me acuerdo de que eso me sirvió igual, ¿cierto? Esa experiencia de buscar a Dios de forma fervorosa en esos primeros años para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Me acuerdo, ¿cierto?, de que de repente uno veía a los hermanos hablar en lengua y uno decía, ¿cómo será esto? ¿Cierto? ¿Cómo será esto de que hablan en lengua, todo? O que Dios los toca, o que Dios le habla en sueños, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que cada uno tiene una experiencia particular con el Señor. Y quizás la experiencia mía no va a ser igual a la suya, ¿ya? Pero quizás mi testimonio le puede ayudar a entender cómo se puede Dios glorificar también en su vida. Me acuerdo un día, ¿cierto?, ya estaba yendo a la iglesia, predicando, sirviendo en la iglesia de a poquito, orando al Señor, ¿cierto?, fervientemente. Me acuerdo, estaba en un velador y estaba orando y de repente mi lengua se enreda sola. No perdí el conocimiento, no me caí de espalda, no perdí la noción, no. Sino que estaba orando y mi lengua se empezó a enredar sola. Y la primera pregunta que vino a mí es, Señor, ¿esto es algo mío? ¿O esto viene de ti? ¿O esto es el enemigo que me quiere turbar? ¿O esto es algo que estoy inventando y todo? No quiero pasarme película, fue lo primero que pensé. Y la cosa es que paré de orar y después seguí orando y se me volvía a enredar la lengua. Y ahí después seguí orando simplemente, no era algo tampoco que yo no podía controlar, ¿ya? Yo por eso le digo, la experiencia mía fue así por lo menos. Pasó el tiempo, mucho tiempo, ¿cierto? Y yo tenía eso, de que si me ponía a orar, se me enredaba la lengua. Y acá hay algo muy importante, mi hermano. ¿Por qué le digo que la experiencia de uno no es la misma experiencia de los demás? Porque de repente uno cuando conversa con otro hermano dice, no, es que Dios para entregarte un don, Dios te lo tiene que revelar en sueños. Eso no tiene fundamento bíblico, por ejemplo, ¿ya? Que Dios te tenga que entregar los dones en sueños, o que tiene que venir un profeta e impartirte un don. Eso tampoco tiene fundamento bíblico. Entonces yo de repente escuchaba eso y decía, pero yo hablo en lengua y nunca me soñé hablando en lengua. O yo hablo en lengua y nunca me di un sueño recibiendo un don. Y muchas veces, cuando nosotros contamos nuestro testimonio, que digo que no es malo, ¿cierto? Pero no podemos hacer doctrina de nuestro testimonio, ¿ya? Que se entienda. Pero sí podemos contar nuestra experiencia. Si a alguien Dios le entrega un don en sueño, ¿cierto? Gloria a Dios, pero eso no es normativo para todo, ¿ya? Entonces yo me cuestionaba y decía, puta, a mí no me pasó así como cuenta el hermano. Es como la historia, ¿cierto?, de la hermanita que dice, ¿cómo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Un día cantando una alabanza mientras preparaba 2 huevos revueltos, Dios la bautizó y después llegó a la iglesia y dijo, hermano, si quiere recibirlo, prepare 2 huevos revueltos a las 9 de la mañana y cante esta alabanza. No es así, no funciona así. Ya para que usted me entienda. Y la cosa es que después leyendo, ¿cierto?, cuando Dios obró en mi vida, yo antes de conocer al Señor era muy malo para estudiar, malo para estudiar. Pero cuando conocí al Señor, puso una pasión por mí, por leer, por estudiar, leer la palabra y leer libros cristianos, obviamente. Y en uno de los libros me acuerdo que leí, ¿cierto?, que decía, cuando tú estés orando, mira, si tú no estás en pecado, si tú estás tratando de buscar a Dios de todo corazón, si no estás haciendo nada malo, y estás orando y se te enreda la lengua sola, o sea, date por entendido que es el Espíritu Santo que te está llenando y no es ni cosa tuya, ni el enemigo, ni nada de eso. Y tomando ese consejo me puse a orar. Y nuevamente pasó eso de hablar en lengua. Y hasta el día de hoy, mi hermano, ¿ya? Si yo me pongo a orar, yo me pongo a hablar en lengua. Pero le digo, mi experiencia, ¿cierto?, quizás puede ser diferente a la suya, ¿ya? Igual que, por ejemplo, yo no hablo solamente un tipo de lengua o no repito la misma palabra siempre. Yo cuando oro en lengua son diferentes lenguas las que uno habla, en mi caso personal, ¿ya? Entonces, mi hermana, empecé a buscar del Señor, Dios me bautiza con su Espíritu Santo. Yo le digo, no fue tampoco que me caí al suelo, o que me puse a temblar, o que perdí, quedé en un éxtasis, ¿cierto? No, a mí no me pasó eso, simplemente me puse a hablar en lengua. Y Dios encendió en mí una pasión por el evangelismo, por predicar la palabra, por ganar almas, ¿cierto? Yo desde que empecé a buscar del Señor, sabía que había que ganar almas y después Dios encendió más esa pasión por ganar almas. Me acuerdo que en esos años salíamos, hermanos, a predicar con parlante a la calle, ¿cierto? A gritar a los 4 vientos que había que arrepentirse, que buscar del Señor y todo.
Y siempre con la mentalidad de poder traer alma a los pies de Cristo, ¿ya? Así que eso, por ejemplo, fue como yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, el Espíritu Santo, mi hermana querida, a nosotros nos habla, y nos habla todos los días, ¿ya? Cuando, por ejemplo, si yo cometo un pecado, o si yo hago algo malo, ¿ya? O si yo me equivoco, o si yo pienso algo malo, digo algo malo, siento algo malo, el Espíritu Santo de inmediato, ¿cierto?, me lo hace sentir. Me acusa, ¿cierto?, la voz de la conciencia, y el Espíritu Santo me dice, está mal, es pecado, ahí no es. Y ahí es donde uno tiene que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, mi hermana, a nosotros nos va a recordar la palabra. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra, escuchemos el mensaje, escuchemos la prédica, porque el Espíritu Santo se toma de la palabra para recordarnos la palabra. El Espíritu Santo, ¿cierto?, dice que Él nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar las palabras de Cristo. Entonces, ¿cierto?, el Espíritu Santo, esa es la tarea que tiene. Igual, el Espíritu Santo nos habla sobre cosas futuras, ¿cierto?, que muchas veces cuando activa dones de profecía, el Espíritu Santo igual puede darnos palabras para el futuro, ¿ya? Pero el Espíritu Santo, en su rol principal, es guiarnos, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana. Entonces, por ejemplo, una oportunidad, ¿cierto?, estaba evangelizando, me acuerdo. Estaba en Chihuayante, ¿cierto?, estaba ahí evangelizando, estaba entregando tratados. Y de repente, ¿cierto?, estaba entregando tratados a los vecinos, todo, y veo un grupo de niños, jovencitos, adolescentes, y yo pienso y digo, ¿y para qué le voy a ir a predicar a los cabros si no están ni ahí, ¿cierto? Los cabros, perder papel, ¿no? Y siento la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo coloca un sentir, ¿ya? En mi caso personal es así, coloca un sentir y me dice, a toda criatura. Y cuando me dice eso, yo recuerdo la palabra en Marcos, ¿cierto?, que dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que me estaba tratando de decir el Señor? Que yo no debía hacer excepción de personas, que yo debía predicarle al vecino que tenía buena apariencia y también a los niños que pensaba que quizá iban a rechazar el tratado. En una oportunidad, mi hermano, había un matrimonio que estaba, ¿cierto?, viviendo harto problemas, ¿cierto?, en su matrimonio y todo. Y me acuerdo que un día estaba en mi trabajo, estaba orando por esta situación, y el Espíritu Santo, ¿cierto?, coloca una palabra también en mí. Y siento, ¿cierto?, que dice, va a perder su pierna derecha. Y yo dije, pero, ¿será algo mío? ¿Será qué? Y yo me acuerdo, no sé si se lo compartí a la pastora o a alguien más, y yo escuché eso, va a perder su pierna derecha. Y yo tratando de analizar, ¿qué me quedará decir el Señor? Y después entendí, va a perder su matrimonio. Así lo entendí yo, después lo interpreté así. Pasó el tiempo, yo pensé que se iba a solucionar el tema y finalmente el matrimonio terminó separándose. Entonces muchas veces el Espíritu Santo nos habla de esta forma. O cuando usted, por ejemplo, sueña, no es que Dios le muestra todo de una forma nítida, ¿cierto? Porque Dios utiliza muchas veces parábolas, mensajes, ¿cierto?, para hacernos pensar, recapacitar, que utilicemos la materia gris, ¿cierto?, cuando el Señor nos habla. Entonces que a uno le quede dando vuelta y uno piense en eso, reflexione. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo de esa forma a nosotros nos va guiando también, ¿ya? Hay gente, ¿cierto?, y yo por eso le digo que cada experiencia es diferente. Hay gente que a mí me sorprende que es como si tuviera el celular de Dios, ¿cierto? No, el Espíritu Santo, Dios me está diciendo esto de tu vida, esto otro acá, allá, y el Espíritu dice esto y gloria a Dios, ¿cierto? Si el Espíritu, una persona tiene esa comunión con el Espíritu, gloria al Señor. En mi caso no es así, ¿ya? Pero sí entiendo de que uno tiene que ir desarrollando su relación personal con el Señor. Y mientras uno más le busca, Dios más nos va a entregar también a nosotros, ¿ya? Ahora, también me ha pasado, ¿cierto? Y me ha tocado ser profeta entre los profetas, en el sentido de ¿qué? De que muchas veces, ¿cierto?, en una reunión, de repente se para un hermano, ¿cierto?, y profetizando, danzando, y un hermano súper connotado, ¿cierto?, y va y hace algo que va en contra de la palabra. Y el Espíritu Santo me dice ahí, no, ese no soy yo. Eso no es mío. Porque muchas veces me ha tocado ver, por ejemplo, personas que en el espíritu, entre comillas, van y bendicen gente en pecado. Y eso es algo
que va en contra de la Escritura. Entonces ahí es donde uno también tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a uno le dice, no creáis todos los espíritus, ¿cierto? También hay espíritus engañadores, hay que filtrar las cosas, hay que analizar las profecías. O cuando de repente uno ve manifestaciones raras, extrañas, el Espíritu Santo como que a uno le levanta una alerta y nos dice, cuidado, cuidado, ahí no es, pon cuidado. Entonces uno tiene que saber también distinguir esa voz del Espíritu Santo, ¿ya? Así que mi hermana querida, ¿cierto? Esta promesa, ¿cierto?, del Espíritu Santo es para todos nosotros, ¿ya? Para todos nosotros, para cuanto nuestro Dios llamare. Ahora, ¿cómo nosotros podemos profundizar en nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo? Obviamente leyendo más la palabra, ¿ya? El Espíritu Santo a nosotros no nos va a dar una palabra que vaya en contra de la Escritura, porque la Escritura dice que son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros debemos orar también, debemos buscar más de Dios en oración, ya para que Dios nos pueda guiar, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana. Debemos hacerle caso al Espíritu cuando nos corrige, porque si nosotros no obedecemos al Espíritu y persistimos en nuestro pecado, ¿qué es lo que sucede? Lo entristecemos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se entristece, nos deja de hablar. Si el Espíritu Santo nos deja de hablar y seguimos en pecado, el Espíritu Santo se va alejando, ¿cierto? Y al final después nos entrega nuestro libre albedrío. Usted dice, ¿pasa eso? Sí, sí pasa. Lea la historia de Sansón, ¿ya? Dice de que Sansón era un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre, ¿cierto? Dios tenía un plan, un propósito con Sansón, pero Sansón poco a poco fue cediendo al pecado, cediendo a lo malo, ¿ya? Hasta que finalmente le quedaban las puras rastas nomás a Sansón, y cuando finalmente le cortaron el pelo, dice Sansón, ahora me voy a levantar, ¿cierto? Como todas las otras veces, pero no se había dado cuenta que el Espíritu se había apartado de él. Lo mismo caso podemos ver en la historia del rey Saúl. Saúl era el primer rey que Dios escogió, no lo escogió el hombre, sino Dios. Dios lo levantó por rey, ¿cierto? Dios lo había bautizado también con su espíritu. Había danzado Saúl, ¿cierto?, entre los profetas. Pero Saúl fue desobediente y rebelde, testarudo, y fue desobedeciendo a Dios una y otra vez. Y dice la Biblia que finalmente el Espíritu Santo se apartó de Saúl y ahora un espíritu maligno lo atormentaba. Entonces, mi hermano querido, cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros debemos ser sensibles a la voz del Señor y obedecer lo que el Espíritu nos dice, ¿ya? La gran pregunta es, ¿y qué es lo que le ha estado diciendo el Espíritu Santo a usted? ¿Cierto? Porque todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo todos los días nos habla, ¿ya? El tema es, ¿y le estamos haciendo caso? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos dice? ¿Estamos poniendo en práctica lo que Él nos insta a hacer? ¿Cierto? Obviamente el Espíritu Santo le va a instar siempre a obedecer la palabra, consagrarse, buscar de Dios, leer la Biblia, activar en la obra, evangelizar. Todo eso el Espíritu Santo va a colocar en usted, ¿ya? El Espíritu Santo no le va a decir, ve la novela, ¿cierto? Esta tarde no vaya a la iglesia. Ese no es el Espíritu Santo, ¿ya? O el Espíritu Santo no le va a decir, sigue perdiendo el tiempo en Facebook y total, ¿para qué vaya a orar? Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que le va a decir es, deja de ver Facebook y anda a orar, ¿cierto? O deja de ver la novela y pónete a leer la Biblia, ¿cierto? O sacúdete la flojera y activa en la obra, evangeliza, sirve, trabaja. Eso lo va a decir. El tema es si nosotros obedecemos a la voz del Espíritu Santo o no, ¿ya? Porque uno también puede desobedecer, ¿ya?, al sentir del Señor. El único tema es que uno finalmente después se tiene que dar la vuelta más larga y vivir las consecuencias. Por ejemplo, cuando Dios envía a Jonás, ¿cierto?, a predicar a Nínive, Jonás, ¿qué es lo que hace? Toma un barco, se va a Tarsis, ¿cierto? Dios lo quería en Nínive y él va a Tarsis. ¿Qué es lo que provocó la desobediencia de Jonás? Que el barco casi naufragara, que lo tomaran, lo tiraran al mar, que en medio del mar lo tragara el gran pez, que estando casi moribundo dentro del pez, orar al Señor para que le diera una nueva oportunidad, el pez lo vomita en la tierra, y finalmente tiene que ir Jonás, ¿cierto?, a predicar a donde Dios le había mandado. Lo que va a provocar nuestra desobediencia al Señor es que los procesos sean más largos solamente, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, uno tiene que obedecer a lo que Dios nos coloca para poder buscar de Él. Amén. Así que, mis hermanas, este es el
el mensaje, ¿cierto?, que les quiero compartir en el día de hoy. Así que algunos consejos para ir terminando. Esta promesa es para todos, ya para todos los que de todo corazón buscan al Señor. No se conforme con lo mínimo, ya. No se conforme con lo mínimo, con decir, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo también tengo el Espíritu Santo, pero seguir viviendo una vida cristiana tibia, nominal, sin poder, sin fuerza. No se conforme con eso. Dios le ha llamado para grandes cosas, ¿ya? Dios a todos nos dice que nos llama para grandes cosas, Dios nos llama para pequeñeces, ¿ya? Pero el tema es que uno tiene que alinearse con Dios para servir en esas grandes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si hay alguien enfermo, quizá el Espíritu Santo le dice, anda, coloca las manos, ¿cierto? Y ora por él con fe, ¿sí o no? Si hay alguien que está pasando una necesidad, quizá el Espíritu Santo le dice, anda y dale una palabra de aliento, de ánimo a esta persona, ¿ya? Y Dios para eso igual la quiere usar a su vida, ¿ya? Otra cosa, Dios a todos no nos va a usar igual, ¿ya? Y eso uno debe entenderlo. Hay hermanos, como le dije, que como si tuvieran el celular de Dios, ¿cierto? Y gloria a Dios por esos hermanos, ¿ya? Pero a otros los va a utilizar de diferente manera. Había un hermano una vez que Dios lo utilizaba en sanidades, ¿cierto? Para ungir enfermos, hasta en lengua cantaba el hermano. Pero usted al hermano lo ponía en un púlpito y el hermano, amén, hermano, amén, amén, hermano, amén, porque amén, hermano, porque amén. Eso predicaba el hermano. Porque su don no era el predicar, su don era otro. Entonces Dios a todos nos va a dar una gracia, un carisma, un don diferente. Y no se tiene que sentir mal por eso. Hay hermanos que Dios le da un don de profecía, pero nítido, hermanos, nítido. Y a otros no. A otros nos tiene Dios predicando la palabra, enseñando, formando discípulos. Hay otros, ¿cierto?, que Dios lo utiliza con una unción extraordinaria en la música. Y a otros, ¿cierto?, Dios no nos dio ni música para cantar mientras lo duchamos. Pero cada experiencia es diferente. Pero eso no significa de que Dios no le vaya a usar en los dones que Él le ha entregado a usted. Es nuestro deber, mi hermana querida, tener el fuego encendido, ¿ya? Usted cuando creyó en el Señor, Dios encendió esa chispa en su vida del Espíritu Santo. Pero ahora es necesario que usted a esa chispa la vaya avivando, le vaya echando leña al fuego, leña espiritual, ¿cierto? ¿Qué leña hay que echarle? Oración, lectura bíblica, ayuno, consagración, búsqueda del Señor, servicio en la obra del Señor. Y usted mientras más le va echando esa leña espiritual al fuego, más esa llama va a ir creciendo y se va a ir encendiendo hasta formar una gran fogata, ¿ya? Usted puede hacer crecer el fuego del Espíritu Santo en su vida, ¿ya? El profeta Ezequiel, ¿cierto?, veía de que habían agua hasta los tobillos, las rodillas, hasta los lomos, y habían aguas que solamente se podían pasar a nado. Pero esa es una tarea que va a tener que hacer usted en su relación personal con el Señor. Yo le puedo mandar el link toda la noche, le puedo decir, hermanos, tienen que ayunar, hermanos, vamos a evangelizar, hermanos, hagamos una pila de cosas, pero va a ser responsabilidad suya el buscar de Dios de forma personal o en grupo como lo hacemos como iglesia, pero es responsabilidad suya llevar su leña al altar. Es su responsabilidad cargar con su leña para encender el fuego espiritual en su vida. Porque por más que uno le ore o por más que uno le predique o le enseñe, hay cosas que ustedes deben hacer con el Señor. Y acá no existe, mi hermano, el toque mágico, ¿ya? Que alguien pasa al frente, uno lo toca, se desmaya, se cae, y esa persona después de ese día para adelante se va a convertir en el apóstol Pablo acá en Centinela. Eso no existe, ¿ya? El único que puede tocarte de una forma real y verdadera y cambiar tu vida de una forma poderosa es el Espíritu Santo. Pero tú necesitas tener tu experiencia con el Espíritu Santo. No que un hombre te toque, ¿cierto? Y te desmaye o te imparta algo, no. Sino tú buscar del Señor de forma personal todos los días. Ese es el toque que va a cambiar y va a avivar tu vida, ¿ya? Y nuestra relación con el Señor es personal y va a ser diferente a la del resto. No se sienta mal, mi hermano. Muchas veces cuando alguien dice, no, yo tengo esta experiencia con el Señor o Dios me habla en sueños. Por ejemplo, a mí me encantaría que Dios me hablara en sueños. Yo creo que es uno de mis sueños frustrados, ¿cierto? Dios me ha hablado muy pocas veces en sueños. Pero a mí Dios me habla, ¿por qué forma? Por la palabra, ¿cierto? Si está en la palabra,
es de Dios. Y coloco un sentir en mi corazón. Y yo, obviamente, a la Zule, a mi esposa, ¿cierto? Dios le habla siempre en sueños. Siempre. Le muestra cosas, le habla en sueño, todo. A mi mamá también Dios le habla en sueño, todo. Pero a mí, por ejemplo, no. Pero a mí me habla por la palabra, ¿cierto? Porque en mí ha colocado eso, esa forma de relacionarme con el Señor. Usted, por ejemplo, que tiene hijos, ¿cierto? Cada hijo es diferente. Hay hijos, ¿cierto?, que entienden, ¿cierto?, con palabras. Hay otros hijos que entienden de repente a gritos. Hay otros hijos que entienden, ¿cierto?, con un zamarreo de repente. Bueno, cada hijo entiende diferente, ¿ya? Y la relación con Dios es así, cada uno de forma personal. Así que no se sienta mal por eso, ¿ya? Sino simplemente busque del Señor de todo corazón. Déjese guiar por el Espíritu y trabaje en la obra del Señor. Amén. Así que este es el mensaje del día de hoy. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Te pedimos, Dios mío, abre nuestra mente, corazón, entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder buscar de ti, de tu presencia. Enciende, Dios mío, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Aviva, Dios mío, tu obra en nuestra vida, Señor. Llénanos con tu presencia. Amado Dios, que podamos orar cada día, leer la palabra, buscar de ti, obedecer, Dios mío, al sentir tuyo, Dios mío, Padre, cuando tú colocas un sentir de orar, de evangelizar, de compartir la palabra, de entregar un mensaje. Amado Dios, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y que podamos crecer en nuestra relación personal contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo y te agradecemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amada hermana.